Estamos hablando la serie Dale vida a tus victorias. Dígale que está a su lado, dale vida a tus victorias, dígale. Vamos a estar entonces en Ezequiel capítulo 37. Y una vez más vamos a leer desde el versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasarme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: estos huesos yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que salga carne, les cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y recubrían de piel, pero no tenían vida. Hasta ahí vamos a leer. Toma tu asiento, por favor, toma tu asiento. Dame unos minutos. Hoy vamos a hablar cosas muy importantes esta tarde. ¿Cuántos saben que Dios está aquí con nosotros? ¿Cuántos saben que Dios le da vida a los huesos secos? Dios le da vida a aquello que haya muerto en tu vida. Te tengo buenas noticias esta tarde. Dios le da vida a eso que ha muerto en tu vida. Dios tiene el poder para darle vida a todas esas cosas. Vamos, dale palmas y alabanza al Espíritu Santo. En medio de la desesperanza, en medio de ese valle de huesos secos, cuando todo parece que se ha muerto, busca a Dios, porque Él puede darle vida a tu victoria. Hemos estado hablando en las semanas anteriores acerca de eso. Lo primero que dijimos es que no pierdas la esperanza en medio del valle de la muerte. Ahí estaba Ezequiel, estaba en medio de un valle de muerte. Y quizás tú mismo estás ahí en un valle de cosas que no están funcionando bien. Ahí está en medio de un valle de huesos secos. Esa sequedad de esos huesos habla de la muerte que había en ese lugar. Ahí estaba Ezequiel en medio de eso, pero Dios estaba con él. Puede que tú estés en un valle ahorita de huesos secos, estés en medio de una situación en la cual las finanzas no funcionan, tu familia no funciona, tus hijos no están funcionando bien, tu matrimonio no funciona bien, tu relación con tus padres no funcionan bien, no estás con entusiasmo, no tienes pasión, no tienes motivación, realmente estás más deprimido que otra cosa. Te tengo buenas noticias en esta tarde. Si estás en medio de un valle de huesos secos, Dios le puede dar vida a todas esas cosas. Él tiene el poder, la esperanza que Él nos da es que Él tiene vida para dársela a su pueblo. No, yo que tú estaría dándole palmas de alabanza al Espíritu Santo. Hablábamos el sábado pasado, ¿qué causa que esas áreas en nuestra vida se mueran? Y decíamos que el pecado causa eso. David decía: mientras callé mi pecado, mi verdor se convirtió en sequedad. El pecado trae sequedad a tu vida. La distancia. Jesucristo dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si la vid se separa, si el pámpano se separa de la vid, se seca, se cae y se muere. Si tú no tienes una comunión con Dios, te secas. Tu fe se seca, tu pasión por Jesús se seca. Hablábamos que las pruebas producen esa sequedad. Jesucristo dijo que en los postreros tiempos, a causa de la multiplicación de la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Las pruebas, las dificultades a veces nos cansan tanto, nos fatigan tanto, que pensamos que realmente no vamos a salir, y se seca nuestra esperanza y nuestra fe. Dios le preguntó a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel le da una respuesta y le dice: Señor, no lo sé, tú lo sabes. Yo no puedo. Es un acto de humillación de parte del profeta. Y a veces Dios al final a lo que nos quiere llevar es a ese punto. Dios nos dice: hijo, ¿crees que va a funcionar esto? ¿Crees que va a funcionar tu negocio? ¿Crees que va a funcionar tu familia? ¿Crees que va a funcionar tu relación con tu hijo? ¿Crees que va a funcionar tu relación con tu esposa? Y al final lo que Dios está viendo es si tenemos la capacidad de depender de Él. Y le decimos: Señor, no lo sé, yo no puedo, tú puedes, tú eres el único que puede darle vida a estos huesos secos. Eso fue lo que Ezequiel le dijo a Dios: Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Tú eres el único que le puede dar vida a mi vida. Tú eres el único que le puede dar vida a todas estas situaciones. Cuando tú te humillas delante de su presencia, reconociendo que solamente Él le puede dar vida a tu corazón, le puede dar vida a tu familia, le puede dar vida a tus finanzas, le puede dar vida a tu cuerpo enfermo, le puede dar vida a tu matrimonio, le puede dar vida a la relación con tu papá, le puede
puede dar vida a tus sueños y a tus metas, entonces el Espíritu Santo viene y te dice: ok, prepárate, vas a ver la vida que yo voy a inyectarle a todos los huesos secos que hay en tu corazón, a todo ese valle de muerte. Tenemos demasiada gente caminando en un valle de muerte. Tenemos demasiados hijos de Dios incluso caminando en medio de la depresión, en medio de la desesperanza, en medio de los problemas, en medio de situaciones que los tienen agobiados, atados, hundidos, agotados, sin dormir, sin comer, sin tener paz, con pesadillas, con dolor por eso, dolor con aquello, dolor con eso. Te tengo buenas noticias en esta noche. El Espíritu Santo de Dios rompe todas esas cosas y te da la victoria. Si estás sediento de victoria, si estás anhelante de victoria, quiero decirte, el Espíritu Santo te da victorias. Vamos, yo que tú estuviera gritando de alegría en esta tarde. Oh, Señor, no vivas con una vida de huesos secos, una vida de desesperanza, una vida sin pasión, una vida sin fuego, una vida sin la intensidad del Espíritu Santo. Eso no es cristianismo. Eso no es lo que Dios vino a hacer con nosotros. Él vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Lo voy a decir otra vez: Él vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Que disfrutes cada 24 horas de tu vida. Alguien dígame amén a eso en este lugar, en esta tarde. Algunos cristianos los vemos y nos deprimimos más cuando los vemos. Cuando vieran una nubecita encima y les anda tronando por donde se va moviendo, y va la nubecita y le está tronando. Las pruebas son parte de la batalla. ¿Estás de acuerdo conmigo? Las pruebas son parte de la jornada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo que no vamos a tolerar es perder la batalla, porque tu Dios no es ningún perdedor. Él es más que vencedor. Él te hace a ti más que vencedor. Él tiene toda la autoridad. Vive con victoria. No vivas amargado, no vivas deprimido, no vivas sin esperanza. Ayer teníamos la reunión de intercesión con los avivadores, una noche tremenda, y hablábamos de eso en Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, donde Pablo dice: quiero que sean iluminados sus ojos para que comprendan la esperanza, la riqueza de la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Quiero decirte algo: no vivas desesperanzado, no vivas amargado, no vivas con tu fe como que si fuera un valle de huesos secos, no vivas derrotado, no vivas deprimido, no camines en la vida por cada día de tu vida arrastrando tus pies espirituales. No vivas de esa manera. El apóstol Pablo viene y nos dice que Dios abra sus ojos para que conozcan la riqueza de la esperanza que Dios le ha dado a sus hijos. Tú tienes esperanza. No dije nada. Tú tienes esperanza. Tú tienes esperanza. Marcha con pasión, pelea con intensidad, rompe la piedra, rompe la brecha, abre el mar, pasa al otro lado. Ay, no, yo no puedo, pastor, mira que yo no puedo. Yo no puedo pasar matemáticas. Pues ya es hora, hijo. Yo llego a la fila del trabajo y le dan trabajo a todos menos a mí. Pues ya es hora que tú tengas tu provisión. Tu Dios provee provisión. Tu Dios te da provisión. Tu Dios suple para tu vida. Alguien aquí me está creyendo algo en esta tarde. Tu Dios responde. Vamos, pelea. ¿Cómo vamos a hacer luz en medio de la oscuridad? Si allá afuera en la oscuridad, ¿sabe cómo están? Peor. No están peor, están peor. Dígale que está a su lado, ahí están peor, dígale, por favor. Ay, no, pastor, yo no puedo hablar así. O sea, allá están esperando que tú lleves luz. Allá están esperando que tú lleves la verdad. Allá afuera están esperando que tú lleves el poder del evangelio de Jesucristo. Allá afuera no necesitan una iglesia que sea un valle de huesos secos. Allá afuera lo que necesitan son avivadores, portadores del fuego del Espíritu Santo, portadores de respuestas. Alguien que ore por los enfermos y los enfermos sean sanados. Alguien que libere a los que están oprimidos. Alguien que lleve esperanza. Alguien que lleve paz. No huesos secos. Vida. Vida. Ezequiel vivirá en esos huesos. Y Ezequiel dice: yo no sé, Dios, tú lo sabes.
Tú lo sabes todo. Tú eres el único que puede darle vida a todas las cosas. Y entonces Dios le dice a Ezequiel: ok, prepárate, háblale a los huesos. Diga conmigo: ay, mi madre, diga. Versículo 4, córrale, Ezequiel 37, versículo 4. Dígale que está a su lado, apúrate, 37:4 de Ezequiel, dígale por favor. Dígale: no me estés atrasando, tenés que tener lista la Biblia. Dígale: no me atrases. Y usted dígale: pues trae tu propia Biblia, dígale. Ezequiel 37:4. Entonces me dijo, cuando Dios le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán los huesos? Ezequiel responde: Señor, tú lo sabes, yo no sé nada, tú eres el único que puede hacer eso. Entonces Dios se habla con Ezequiel y le dice: entonces Dios me dijo: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor es poderosa? ¿Cuántos saben que la palabra del Señor es dinamita? ¿Cuántos saben que la palabra del Señor le da vida a los huesos secos? No, tú no me estás creyendo. La palabra de Dios despierta los huesos secos. Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo por la revelación, la palabra. Así que si usted quiere, si su hijo está bien flaquitistillo y le quiere que engorde, hable, profetícele, brother. Profetícele. Mire mi papá cómo me profetizaba a mí. Mire por qué está riendo de mí, hermano. Dios, tú lo sabes. Y entonces Dios le dice: Ezequiel, háblale a los huesos, profetízale a esos huesos. Qué interesante, ¿verdad? Mire, traducción en lenguaje actual. Dios me dio entonces esta orden: diles de mi parte a estos huesos que presten atención. Brother, en serio, mire el montón de hueso. Hueso, hueso. Le voy a hablar. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo hablarle a un montón de huesos! Mire, la próxima vez que usted coma pollo y se termine la carne del pollo y queden los huesos, profetícele a ver qué le pasa, hermano. Y mire, de repente ahí en la mesa, otra vez. ¡Qué absurdo hablarle a un montón de huesos secos! Este era un montón de huesos secos. Y dice Dios: Dios me dio entonces esta orden: diles de mi parte. Y esta es la cosa poderosa de esta tarde: hablarle a un manojo de huesos secos. Qué absurdo pensar que tu hijo va a cambiar. Qué absurdo pensar que esa deuda va a desaparecer. Qué absurdo pensar que tus finanzas van a cambiar. Qué absurdo pensar que ese cáncer va a desaparecer. Qué absurdo pensar que esa enfermedad va a desaparecer. Qué absurdo. Te tengo buenas noticias: todos esos huesos tendrán que cambiar, tendrán que venir a la vida. Algo tiene que suceder, porque la palabra de Dios es poderosa. Háblale a eso y dile: vive, levántate, cambia, sal de mi cuerpo, sal de mi vida. Las cosas en el reino de Dios a veces no tienen sentido, por eso funcionan por la fe. Y la fe, si es tangible, ya deja de ser fe. La fe es la certeza de lo que espero, lo estoy esperando. Es la convicción de lo que no veo. ¿Sabe que la palabra en esa porción, ese esperar, ese verbo, la certeza de lo que espero, es el mismo término que se utiliza para la palabra fantasía? Qué interesante. Es un término que también se utiliza para la palabra fantasía. Diga conmigo: fantasía. ¿Sabe qué es una fantasía? Algo que solo está en tu mente, algo que solo existe aquí en tu cabeza, algo que solo existe aquí en tu cerebro, pero no es tangible. La fe es la certeza de algo que solamente está en tu mente, de algo que no es una realidad. Por eso el salmista decía: te conceda Jehová los deseos de tu corazón. Dios vuelve una realidad todos esos deseos que hay en tu corazón. No es una realidad, no es objetivo, no lo estás viendo, por eso es fe.
Entonces Dios dice: háblale, proclama algo sobre tu hijo, proclama algo sobre tu matrimonio, proclama algo sobre tus finanzas, proclama algo sobre tu salud. Y dice: ay no, qué absurdo, ¿cómo le está hablando esto? Ya me viene con esa onda de la proclamación. Sí, te vengo con esa onda de la proclamación. Mira, lo que Dios le dijo a Ezequiel es que profetizara. Profetiza sobre esos huesos. El término profeta viene de un término en el hebreo que es navi, y ese término significa aquel que anuncia, significa el que habla en lugar de otro. El término profeta significa uno que es llamado a hablar. Lo que Dios le está diciendo a Ezequiel es esto: Ezequiel, tú estás en medio de un montón de huesos que están muertos, así que quiero pedirte algo. Quiero que tú le hables en lugar mío. Tú eres el que va a hablar en mi lugar. Cuando tú estás soltando una palabra sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu hijo, sobre tu matrimonio, sobre tu salud, estás hablando la voluntad de Dios a través de tu boca. Tú estás hablando la palabra de Dios. No, usted no me creyó nada. Y por eso el diablo nos tiene así, con llave. Nos tiene con llave. Cuando Ezequiel está hablándole a esos huesos, lo que Ezequiel está haciendo es soltando una palabra que Dios ya la tenía. Por eso el que profetiza está hablando en lugar de otro. Ahora, yo conozco toda esta onda de proclamar y de declarar, y que es un problema, y algunos se enojan por esto, y los teólogos se ponen de pelos por el asunto. Dios ordenó a Ezequiel que hablara por él, porque eso significa profetizar, la labor del profeta, uno que habla en lugar de otro. Por eso la traducción en lenguaje actual dice: diles de mi parte a esos huesos. Era la autoridad de Dios. Lo voy a decir otra vez: era la autoridad de Dios, eran los propósitos de Dios, por lo que los resultados serían extraordinarios. Mira esto, hay unos versículos tan interesantes. Profetizar significa proclamar la palabra del Señor. Vamos a la Biblia, vamos a Romanos, vamos a comprender esto. Esto no es, lo que pasa es que muchas veces estamos actuando queremos que esto funcione como arte de magia. No, eso no funciona así. O sea, no es que yo proclamo, yo declaro y ya se acabó el asunto. No, veamos cómo funciona el asunto. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10:8. ¿Qué afirma entonces? Dice Pablo: la palabra, oiga esto, la palabra está cerca de ti. Ojo, la palabra está cerca de ti, dígame amén. La tienes en la boca y en el corazón. ¿Dónde tienes la palabra? Y en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Fíjate bien, la Nueva Versión Internacional dice: la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y la tienes en el corazón. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, ese poder. Dígame amén. Mira, la traducción en lenguaje actual lo dice de esta manera: el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Ahora, ¿qué es lo interesante? La palabra, diga conmigo la palabra. El término en el griego para palabra en esa porción es rema, la cual en sí misma es una palabra poderosa. Cuando hablamos de un rema en sí mismo, ya estamos hablando de algo poderoso. Es un término fuerte, y su traducción, ¿sabes cuál es su traducción en el griego original, en este versículo? En el texto original no dice la palabra, dice la declaración. Diga conmigo amén. Diga conmigo declaración.
en el texto original se traduce declaración. El punto es, la declaración está cerca de ti. La tienes en tu boca y la tienes en tu corazón. Por eso Dios le dijo a Ezequiel: Ezequiel, la declaración está en tu boca y también está en tu corazón. Háblale a los huesos, porque tú vas a hablar de mi parte una declaración poderosa. Y entonces Ezequiel se para enfrente de miles de huesos secos y les dice: huesos secos, dice el Señor, levántense. La declaración está en tu boca y está en tu corazón. Por eso es poderosa. Por eso es poderosa. Tu boca y tu corazón están conectados para proclamar vida a los huesos secos. No es una cosa que se usa a la ligera, porque ese es el problema. Ese es el problema. No, yo soy millonario, No, mira, eso no funciona así. Yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano. ¿A quién está tratando de convencer? No, esto no funciona así. Esa declaración está en tu boca, pero está en tu corazón, está conectado. Está conectado. Tu boca y tu corazón están conectados para proclamar la vida a los huesos secos. No es que yo decrete lo que quiero que Dios haga, sino que yo proclamo lo que Dios quiere hacer o ya hizo. Ese es el punto. Yo no estoy diciéndole a Dios que Él es el genio de la lámpara maravillosa: hazme rico, hazme millonario. No. No es que yo le estoy diciendo a Dios lo que Él va a hacer. Es que yo voy a proclamar lo que Él ya dijo que va a hacer. Por eso le dijo a Ezequiel: háblales, yo quiero que se levanten esos huesos. ¿Alguien aquí está entendiendo de qué estamos hablando ahora? Vamos, dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. Por eso hacemos abundar la palabra, las declaraciones. La palabra está en tu boca y en tu corazón. Las declaraciones están en tu boca y en tu corazón. No oramos berrinchosamente, oramos según la palabra de Dios. Haga abundar la palabra de Dios en su corazón y algo va a pasar. Sigamos estudiando el asunto. Váyase al libro de Mateo. Vamos a Mateo. ¿Alguien está agarrando la onda? Capítulo 8, versículo 8. Mire esto. Señor, Mateo 8:8. Si está buscando Mateo ahí por Apocalipsis, lea con el hermano que está a la palma. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra. Mira lo que el centurión le está diciendo a Jesús: Señor, tú no tienes que ir a mi casa. Tú no tienes que ir a mi casa, tú ni siquiera tienes que poner las manos. Le dice: ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer, Jesús, solo di la palabra, una declaración, y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. El centurión le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi criado sanará. Y le dice el centurión a Jesús: solo di la palabra. ¿Sabes por qué, Jesús? Porque yo entiendo el asunto de la autoridad. Yo estoy bajo autoridad. Yo tengo gente que está encima de mí. Y si ellos me dan una orden, simplemente dan una palabra y yo me muevo. Simplemente dan una palabra, solo hacen una proclamación, solo hacen una declaración, y yo voy a hacer lo que mi autoridad está diciendo. Además, le dice el centurión: yo tengo gente que también está bajo mi autoridad. Y yo les digo a ellos: vayan y van. Les digo a ellos: bien, ven y vienen. Simplemente cuando doy la orden, algo va a suceder. Entonces el centurión le dice: Jesús, di la palabra y algo va a suceder. Entonces el asunto de la proclamación, cuando la declaración está en tu boca y está en tu corazón, es un asunto de autoridad. Diga conmigo: autoridad. Entonces la pregunta es: ¿tienes autoridad de parte de Dios? Por eso cuando haces una declaración poderosa,
funciona a través de la autoridad y la fe. Son esenciales para proclamar con poder la palabra de Dios. Y esa autoridad es fruto de una comunión viva, intensa, profunda y continua con tu amado Señor Jesucristo. Alguien dígame amén y dele palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios en esta tarde. Ok, sígame, dígale que está a su lado, vamos a seguirlo, dígale. Cuando hacemos una proclamación, hacemos una declaración que está en nuestra boca y en nuestro corazón, pero debe estar acompañada de fe y de autoridad. ¿Vamos bien? Y esa fe y esa autoridad es fruto de la comunión. ¿De acuerdo? Juan capítulo 15. Vamos a Juan capítulo 15. ¿Listo? Versículo 7. Si lo tiene, dígame amén. Mire lo que dice. Mire lo que dice Jesús. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Mira lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Otra vez fuerte. Otra vez fuerte. Ahora más fuerte. Pidan lo que quieran y se les concederá. No, yo no dije nada. Pidan lo que quieran y se les concederá. Jesús dice, piden. Si estamos conectados. Jesús viene hablando de la vid y de los pámpanos. Jesús está hablando de que la vid está pegada al pámpano, o que el pámpano está pegado a la vid, y que si el pámpano se separa, se seca, se cae y se muere, y ya no queda nada para hacer por él. Pero si el pámpano está pegado a la vid, entonces hay comunión. Diga conmigo, comunión. Y entonces Jesús viene y dice, si ustedes permanecen en mí, adentro, como una rama está dentro de un tronco, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces proclamen, entonces declaren, entonces pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Primero de Reyes 3:5, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño. Se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Y entonces, ¿qué dijo Salomón? Señor, mándame $1,000,000. Eso pidió Salomón. Señor, mándame un Ferrari Testarossa. Eso pidió Salomón. Señor, dame todas las hamburguesas del universo. Eso pidió Salomón. Cuando Dios permanece en ti y tú permaneces en Él, ¿sabes qué es lo que pasa? La autoridad de Dios está en tus oraciones. Señor, yo soy joven. Mi padre fue un gran rey y yo soy joven. No sé cómo entrar, no sé cómo salir, y tú me has puesto a dirigir a este pueblo tan difícil. Dame sabiduría. Cuando Dios está llenando y alimentando tu corazón, tú vas a orar y vas a buscar con sabiduría, con las prioridades del reino. Dame sabiduría para dirigir a este pueblo. Y entonces viene Dios y le dice, ¿sabes qué, Salomón? Te voy a decir algo. Por cuanto no me pediste la cabeza de tus enemigos, por cuanto no me pediste riquezas, por cuanto no me pediste la fama, te voy a dar sabiduría como nunca nadie sobre esta tierra la haya tenido nunca más. Y además te voy a dar la cabeza de tus enemigos, además te voy a dar fama y además te voy a dar riquezas. Dios soltó su bendición integral sobre Salomón. Dios quiere darle vida a los huesos secos que están en tu corazón. Por eso Él viene y te dice, habla la palabra a esos huesos secos. Suelta una palabra sobre ellos. ¿Pero por qué? Porque la palabra habita en ti. Entonces no es un capricho lo que hacemos, no es un berrinche. Mire, Salomón definió su destino con una oración. Salomón selló
su destino con una sola oración. Proverbios 18:20. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Ellos definieron su ruta con sus palabras, pero estaban conectados. Entonces no es simplemente que tú comienzas a declarar aquí, declarar allá, y profetizo por aquí y declaro por allá. No, eso es fruto de tu comunión con Dios, de que la palabra abunda en ti. La palabra abunda en tu corazón. Y entonces la palabra comienza a fortalecer tu fe. Diga conmigo, fe. Y la palabra comienza a fortalecer tu autoridad. Diga conmigo, autoridad. Y entonces de repente usted tiene un valle de huesos secos. Está en una crisis económica, una crisis de salud, una crisis familiar. Y entonces lo que tú estás haciendo de repente es orar conforme a la palabra de Dios que está en tu vida. La clave está en que la palabra de Dios abunde en tu vida. Y entonces cuando abres tu boca, haces oraciones conforme a la palabra de Dios, y los huesos secos se tendrán que levantar. Hace un par de semanas atrás, hace más de un año, se me diagnosticó una hipertensión arterial. Me tomaba una pastilla cada día, en la noche. Hace un par de semanas atrás me quedé sin pastillas. Se me fue la onda, me tomé la última y mañana voy a comprar más. Se me olvidó. Pasó un día. Y el día siguiente, mañana voy a comprar las pastillas. Se me olvidó. Pasaron 2 días. Tercer día, se me olvidó. Otra vez en la noche, porque me la tomaba en la noche. Entonces en la noche me acordaba. Se me olvidó otra vez. Cuarto día, se me olvidó. Y entonces le dije, Señor, tú puedes sanarme. Te he venido pidiendo esto. Tú puedes sanarme. Y Rosario comienza a decir, ¿sabes qué? Vamos a reprender la enfermedad. Vamos a reprender la enfermedad. Y vas a comenzar a confiar en la obra sanadora de Dios en tu vida. Puso sus manos en mí y en el nombre de Jesús reprendemos la enfermedad. Brother, tengo 3 tensiómetros. Dígale que está a su lado. Este brother está obsesionado. Dígale, por favor. Tiene una colección de tensiómetros. De hecho tenía 2. Pero en ese punto la palabra comienza a fortalecer tu fe, y la palabra comienza a fortalecer tu autoridad. Dígame amén a eso. La palabra fortalece tu fe, la palabra fortalece la autoridad. Dígame amén a eso. Repita conmigo: la palabra fortalece mi fe y fortalece la autoridad. La novela no. Diga eso, la novela no. Diga conmigo: el periódico tampoco. Los partidos del mundial menos. Es más, los partidos del mundial drenan tu fe. Estás deprimido por Francia, España, por España, por Argentina y por Brasil. Hoy Carlos David celebró el gol de Croacia y le dije: hijo, tengo una semana de no oírte gritar un gol. Le dije yo. Todos los equipos iban perdiendo. Aquí está Carlos. Saltó y empezó a correr por toda la sala. Y cuando no había celebrado un gol en bastante tiempo, todos los equipos iban perdiendo. ¿Me entiende? ¿Me entiende? ¿Sabe? Por eso es que el diablo lo tiene viendo el Netflix. Toda la serie la está echando, ¿verdad? Toda la está echando. Es para distraerme, pastor. No, es para drenar tu fe. Eso no te va a dar autoridad cuando tengas huesos secos enfrente de ti. Pero cuando la palabra comienza a llenarte, tu fe se fortalece, la autoridad se fortalece, la fe se fortalece, la autoridad se fortalece. Hipertensión arterial, te ordeno que salgas de mi cuerpo. Ahora la palabra me ha fortalecido. Y el Espíritu Santo viene y te dice: proclama tu sanidad. No, tú no me entendiste nada. Proclama tu milagro. Proclama el milagro de tu hijo. Proclama el milagro de tu familia. Proclama el milagro de tu sanidad. Proclama el milagro de tus finanzas. La palabra te da la autoridad. No es un berrinche.
No es que estoy actuando berrinchosamente. La declaración está en tu boca y en tu corazón. En tu boca para justicia, en tu corazón para salvación. Di la palabra, Jesús, eso es todo. Manda la orden, maestro. Y profetizas, hablas en lugar de él. Ok, vamos a comprar otro tensiómetro. Qué fe, ¿verdad? Dígale que está a su lado. No estoy muy seguro si tenía suficiente fe. Dígale. Vamos a comprar otro tensiómetro. Tengo 3. Tengo uno para el brazo, para la muñeca y otro el normal. Y le dije, me vas a empezar a tomar la presión todos los días. 120/80, 110/70, 120/80. Perfecta, perfecta, perfecta. Antes pasaba un día, pasaban 2 días y ya mi presión iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. 2 días sin pastilla y mi presión para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. A este punto tengo 2 semanas y nunca he tenido mi presión arterial tan perfecta como la tengo hasta este día, sin una sola pastilla. La palabra fortalece tu fe, la palabra fortalece tu autoridad. Y tú dices, enfermedad, sales de mi cuerpo. La declaración está en tu boca y está en tu corazón. Y de repente me empieza a doler la cabeza. El típico dolor de cabeza, como cuando se me empieza a subir la presión. 2 días sin pastilla y me empieza a doler la cabeza. Típico dolor. Y le digo, Rosario, tómame la presión. ¡Perfecta! ¿Y entonces por qué me duele la cabeza? Y usted me dice, no caigas en la trampa. Reprende la enfermedad. Tu presión está bien. Ese dolor de cabeza, por lo menos de tu presión, no es. Tal vez es de tu propia tensión, de tu propia mente. Al día siguiente, ¿sabe qué hice? Me fui a meter al hospital. Dígale que está a su lado. No sé si él tenía tanta fe como la esposa. Dígale. Carlos David se dobló el dedo. No, hijo, mira, hay que ir a ver ese dedo, le dije yo. Pero yo lo que quería era que me tomara la presión. No, hijo, no podemos dejar ese dedo así, le dije, no lo puedo permitir. Así que llegamos, la doctora lo vio y dijo, oh, hay que tomarle una placa. Chévere, se fue Carlos David para la placa. Mire, doctora, le dije, yo quisiera tomarme la presión, le dije. Entonces, preparando el sopapo, porque yo dije, tengo ya 1 semana sin pastilla, esto podría estar disparado. Entonces, preparando el camino para la regañada que me iba a caer, le digo, fíjese que tengo un par de días, le digo así, vea, para ponerlo un poco más suave. Tengo un par de días de no tomarme la pastilla. Quiero ver cómo estoy después de un par de días sin la pastilla, a ver cómo me sale la presión. Entonces ella se me quedó viendo así como que dice, otro que no se toma la pastilla. Venga, lo voy a tomar, pastor, me dijo. Y ya me pone el asunto ahí. Y me... Y ya veo yo, ay Dios mío, me va a caer. Aquí me va a caer una buena regañada. Me va a caer una buena regañada. Este asunto va a salir 150/100. A ver cuánto va a salir aquí. Y es así. Esa mirada que no sabe si es bueno, si es malo, si está bien, si me va a regañar, me va a felicitar, no sabe qué va a pasar. 120/80 me dijo. La tiene perfecta, me dijo. Pero tómese la pastilla, me dijo. Hasta este día no me he tomado una sola pastilla más. Todos los días me tomo la presión, solo para certificar que cuando Dios te dice proclama sobre esos huesos, proclama sobre esos huesos. Porque no es un berrinche, no es magia, es fruto de tu comunión con Dios. Por eso sale con autoridad. Por eso el centurión le dice, es autoridad, Jesús, di la palabra, porque es un asunto de autoridad. Por eso Pablo dice, está en tu boca, pero también está en tu corazón. Está aquí una convicción. Y obviamente el Espíritu Santo comienza a guiarte. Traiga la palabra a su vida. Traiga la palabra de Dios a su familia. Traiga la palabra de Dios a sus hijos. ¿Qué dice la Biblia acerca de las finanzas?
¿Qué dice la Biblia acerca de la sanidad? Traiga la palabra de Dios a cada una de esas áreas y los huesos vivirán. No lo dije muy bien. Y los huesos vivirán. ¿Sabe cuál es el problema? Que no está leyendo la Biblia. Ese es el problema. Entonces lo que usted quiere es que alguien ore por usted. Y mire, y Dios puede obrar. La verdad es que Dios lo hace. Pero lo que Dios quiere es llevarte a un punto de victoria. La palabra robustece y da fuerza en medio del valle de muerte. Leamos unos versículos antes de terminar ahora. Versículos 7 y 8, Ezequiel 37. Regrésese a Ezequiel 37. Versículo 7. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Comenzó un fortalecimiento. Aquellos huesos comenzaron a unirse y comenzó a salirles carne, tendones, piel. La palabra comienza a robustecer tu fe. Tu fe que quizás es un valle de huesos secos ahora. Es una fe débil, una fe debilitada, una fe que es un hueso nada más seco. No hay un músculo de fe. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Lo que necesitas es la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Si usted quiere mover las montañas se mueven con la fe del tamaño de un grano de mostaza. Y la fe se fortalece con la palabra de Dios. Lea la Biblia. Tenemos demasiados cristianos débiles, tenemos demasiados cristianos intoxicados, tenemos demasiados cristianos enfermos, tenemos demasiados cristianos derrotados porque están leyendo el periódico y viendo televisión en lugar de leer la palabra de Dios. Dígale que está a su lado, ellos no vinieron hoy, dígale. Hermano, lea la Biblia. La palabra comienza a robustecer tu fe. Usted comienza a orar conforme a las promesas de Dios y conforme a lo que Dios le está hablando. Dios comienza a hablarte a través de la palabra. Empiezas a encontrar promesas de Dios a través de la palabra de Dios. Y tú comienzas a llenar, escúchame esto, llena tus oraciones con las promesas de Dios. Llena tus oraciones con la palabra de Dios. No se trata de desear, se trata de orar. Y el contenido de nuestras oraciones debe estar fortalecido con la palabra de Dios. No con la televisión, no con la novela, no con Netflix. El contenido de tus oraciones debe estar lleno de la palabra de Dios. Y tú le dices: Dios, tú dijiste que en tus llagas ya fuimos sanados. Tú dijiste que en la cruz del Calvario humillaste a mis enemigos. Tú dijiste, tu palabra dice que en ti somos más que vencedores. Tu palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tu palabra dice: yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Y tú comienzas a ver las victorias de Dios en tu vida, porque el contenido de tus oraciones es la palabra de Dios. Dele palmas de alabanza al Espíritu Santo por su palabra. La palabra es fundamental para la vida de la iglesia. La palabra es un punto no negociable para el cristiano. Aunque algunos desechen la palabra, aunque algunos menosprecien la palabra, aunque algunos cuestionan la palabra, aunque algunos se burlen de la palabra, para ti y para mí la palabra de Dios es todo. La Biblia es todo. El mundo camina en un valle de huesos secos. ¿Sabes por qué? Porque odian la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Ellos que están en medio de valles de huesos secos te quieren meter a ti en ese valle, y a veces les creemos. Y nos venden sus mentiras, y nos venden sus conceptos. Y muchos cristianos apoyan esos conceptos: muerte, aborto. Y
Y muchos cristianos están ahí. ¿Sabes que en medio de qué están ellos? En medio de valles de huesos secos, porque odian la palabra de Dios, porque menosprecian la palabra de Dios, porque no quieren tener contacto con la palabra de Dios. Tú no perteneces ahí. La palabra de Dios le da vida a tu fe, le da vida a tu familia, le da vida a tus hijos, le da vida a tus finanzas, le da vida a tu cuerpo, le da vida a tus sueños, le da vida a tu empresa, le da vida a tus proyectos, le da vida a tu profesión. La palabra de Dios es la vitamina de toda tu vida. Por eso debemos leerla todos los días. Por eso debemos amar la palabra de Dios. El cristiano debe amar la palabra de Dios. Que el poder de Dios se manifiesta a través de su palabra. Termino con estos pensamientos. John MacArthur, en su libro Avergonzados por el Evangelio, un libro durísimo, terrible, dice él: he descubierto que la gente está dispuesta incluso a perdonar una teología deficiente con tal que puedan salir del culto antes del mediodía. Predique lo que quiera con tal de que llegue a tiempo para ver el partido, dele, pastor. La mala doctrina, dice MacArthur, es más tolerable que un culto extenso. Qué tremendo. Llenar el estómago. Dígale al que está a tu lado: hoy te va a hablar Dios, dígale. Llenar el estómago con el almuerzo dominical es más importante que alimentar nuestras almas con el estudio bíblico. Qué tremendo. Charles Spurgeon dijo: hay apatía en todas partes. Un sermón es un sermón, sin importar su tema, pero eso sí, entre más corto sea, mejor. ¿Sabe cuál es el punto de cada uno de estos hombres? El pueblo de Dios que no quiere su palabra, que menosprecia la palabra, y por eso tenemos tantos valles de huesos secos. Porque la manera de darle vida a todo eso es a través de las promesas de la palabra de Dios, que comienzas a poner en tus oraciones y empiezas a declarar esas palabras, y esas palabras comienzan a darle vida a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa, a tus finanzas, a tu salud, a tu estado de ánimo. El profeta decía: encontré tus palabras y las comí, y fueron dulces para mi espíritu. La palabra de Dios le da vida a los huesos secos. Por eso Pablo decía: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. La palabra. Avivadores, que la palabra de Dios abunde en tu boca. Y entonces, cuando ores por esos huesos secos, prepárate, verás cosas extraordinarias. Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. Cierra tus ojos.